Bien, en este tema, que es calor y trabajo mecánico, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es energía? La energía es una propiedad de un cuerpo o sistema que se puede definir como lo siguiente. La capacidad de un cuerpo dado para producir un efecto físico externo a este cuerpo. Para nosotros la energía es todo aquel efecto físico que se puede originar a través de un efecto. Ya ese efecto puede ser un efecto mecánico, un efecto químico o térmico, o por simple hecho de trabajo. Forma de energía. Aquí pueden ver energía luminosa, energía mecánica, puede ser producida por el mismo viento, eólica. Puede ver energía química, las baterías, energía calorífica, del mismo sol se puede producir también, energía eléctrica y energía nuclear. Estos son algunos tipos de energía. ¿Qué es lo que conocemos como energía? La energía total es aquella que se produce, ya que puede ser una energía cinética externa más una energía cinética interna más la energía potencial externa más la energía interna potencial. ¿Qué significa eso? Que pueden ser energías exteriores del sistema o puede ser dentro del sistema que pueden ver. Se pueden producir de la siguiente manera, como podemos ver algunos principios de energía. De la física clásica se puede demostrar que la energía cinética o total de un sistema de partículas puede expresarse como la sumatoria de los tres términos. ¿Cuáles son esos? La energía total cinética es la sumatoria de la energía externa de traslación más la energía externa de rotación, que estas serían energías macro, más la energía interna que va a tener energía cinética, que esta va a ser la micro. Todas aquellas que son exteriores se consideran como macro y todas aquellas que se producen dentro del sistema se conocen como micro. Las energías potenciales totales en un sistema pueden expresarse como la suma de las cuatro cantidades separadas. ¿Cuáles son esas? La energía potencial total es la sumatoria de la energía externa potencial debido a la gravedad más la energía externa potencial eléctrica más la energía electromagnetismo o energía potencial intermicro. La energía electrostática o magnéticas y macroscópicas de rotacional. Se considera como un capítulo despreciable de los términos de la ecuación, dado que no vamos a ver nada de lo que sea electromagnetismo, ni tampoco vamos a ver la parte de rotación ni electrostática. Solamente vamos a ver lo siguiente. La energía debido a la traslación, que es la energía cinética, la energía debido a la gravedad, que es la energía potencial, y la que se producen dentro del sistema, que es la energía cinética producida dentro del sistema, más la energía potencial producida dentro del sistema. Energías exteriores, energías internas. De estas ecuaciones, las dos últimas son términos que se pueden medir directamente. Estas dos distribuciones microscópicas de la energía se definen como energía interna de una sustancia o de un sistema. Ahora, para nosotros me dice que la energía interna es equivalente o proporcional a la energía cinética más la energía potencial interna
Ahora, ¿qué es la energía interna? ¿Alguien me puede decir? Concepto de energía interna. Anteriormente ya le había dicho. La energía asociada a las moléculas, movimientos eh, de los átomos, partículas. Correcto, muy bien. Es la energía producida por el movimiento cinético de los átomos y partículas. Como todo cuerpo tiene átomos y partículas, entonces siempre va a tener energía interna, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo se considera que solamente va a trabajar la energía interna? ¿En qué tipo de sistema? Sistema cerrado. En sistemas cerrados. Muy bien, estamos bien, correcto. Tomando de base del estudio anterior, podemos definir lo siguiente: que la energía total es la sumatoria de la energía interna, dado que todo cuerpo tiene átomos y partículas, más la energía cinética de traslación debido a un cambio de movimiento de un punto A a un punto B, más la energía potencial, la elevación de una partícula de un punto A a un punto B. Estas dos de acá son debidas a fuerzas exteriores, y esta es la que se produce dentro de la sustancia. Aquí pueden ver una energía mecánica, que la energía mecánica es la presión sobre la densidad más el volumen, la velocidad al cuadrado sobre 2, que es la energía cinética, más la gravedad por altura, la energía potencial, y esta es la energía debido al trabajo de flujo. Esto de acá ustedes lo han aprendido en física 2, lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Es lo mismo. Pero esto es para una turbina con un generador para elevar una carga de agua. La energía cinética. La energía cinética posee un sistema como resultado de un movimiento de relación con un cierto arco de referencia. Se llama energía cinética. Como todas las partes de un sistema que se mueve a la misma velocidad, y la energía cinética se expresa de la siguiente manera. La energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y si quiero solamente por la unidad de masa, la energía cinética va a ser la velocidad al cuadrado sobre 2. Ahora, esta definición es muy larga y un poco corta. ¿Qué es la energía cinética? Es la capacidad de producir un trabajo de desplazamiento de una partícula en forma horizontal, de un punto A a un punto B, con un cambio de posición. A eso se le llama lo que es la energía cinética. Y esta va a ser debida al cambio de velocidad, por eso siempre va a tener una traslación en forma horizontal. La energía potencial. La energía potencial posee un sistema como resultado del incremento de altura en un campo gravitacional y se expresa de la siguiente manera. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y si solamente lo quiero por la unidad de masa, va a ser la energía potencial, la gravedad por la altura. ¿Qué es la energía potencial? Es el trabajo realizado para elevar una partícula de un punto A a un punto B por acción de la gravedad. En pocas palabras, eso sería la energía potencial, lo que le acabo de definir. Energía interna de un gas ideal. Ahora, cuando hablamos de energías internas, se define como la energía asociada con el movimiento aleatorio y es desorden de las moléculas. Dentro de la energía microscópica invisible en las escalas atómica y molecular. Ahora, en un vaso de agua podemos tomar en cuenta un ambiente de una mezcla, no de energía aparente, ya sea potencial o cinética. Esta escala microscópica es un hervidero de moléculas
de alta velocidad y viajan por cientos de metros y segundos. Ahora, cuando hablamos de la energía interna de un gas, siempre va a estar expresada por sus capacidades, que son las capacidades caloríficas, que ustedes la conocen. ¿Cuáles son las capacidades caloríficas que vamos a trabajar? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? A presión constante y a volumen constante. Correcto, es capacidad CP, capacidad calorífica a presión constante, CD, capacidad calorífica a volumen constante. Ahora, ¿cuál es para sistema abierto? ¿CP o CD? O cerrado, para empezar. Ambas. No. Para sistemas cerrados siempre vamos a trabajar con CD, a volumen constante. Ahora, si es que hay trabajo de flujo más la energía interna, me da lo que es el CP, capacidad calorífica a presión constante. Siempre y cuando haya un trabajo de flujo. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar eso. La variación de energía interna se produce en un sistema cerrado, como habíamos dicho. Para que haya un cambio de energía interna, siempre tiene que haber energías que influyen dentro del sistema. Aquí pueden ver, en este caso, se le agrega calor para que haya una variación de energía interna. Al aumentar el calor significa que está aumentando la temperatura, y al aumentar la temperatura, la energía interna va a variar y aumenta. Este es un ejemplo, una olla que está hirviendo. ¿Qué es trabajo? ¿Alguien me puede decir un concepto directo de trabajo? ¿Qué es lo que aprendieron en Física 1? Concepto de trabajo. Es la capacidad de realizar movimientos. Ya, pero está incompleto. Es la capacidad de realizar un movimiento, pero ese movimiento lo hace sobre un cuerpo, ¿cierto? Cierto. Entonces, Es la es la energía necesaria capacidad... para mover un cuerpo. Sí, continúe. Eso es la energía que se necesita para mover un cuerpo. Correcto, es la energía necesaria para desplazar un cuerpo en un intervalo de distancia. Es correcto. Por eso es lo que tomamos acá, que el trabajo va a ser la fuerza aplicada por un intervalo de distancia, un desplazamiento X. Está muy bien el concepto. Ahora, pero en un sistema cerrado, como aquí vemos, cilindro émbolo, la fuerza va a ser única. Pero ahora, el desplazamiento, ¿cómo se va a realizar? En un cilindro émbolo. Va a haber un delta X, ¿cierto? Pero ese delta X, ¿a qué va a influir? ¿La sección de ese cilindro émbolo cambia? No. No. ¿Qué es lo que cambia entonces? Si este cilindro émbolo de acá se mueve para este otro lado, está comprimiendo. Y en el caso que se le agregue calor, esto de aquí se va a mover para el otro lado. ¿Qué es lo que cambia en este sistema? La sección no cambia. La presión. La presión, no, tampoco. La presión va a ser constante. Cambia el volumen. Cambia el volumen, correcto. ¿Se recuerdan anteriormente que hemos dicho? ¿Qué es necesario para que haya trabajo? Movimiento. Un movimiento, un cambio de volumen. Si se recuerdan anteriormente, en los ejercicios que hemos hecho, todo proceso isocórico, ¿hay trabajo o no hay trabajo? En proceso isocórico o isométrico. No, No hay. Correcto, muy bien.
Si el volumen no cambia, significa que esto de acá no se va a mover. Y si no cambia, entonces no hay trabajo. Para que haya trabajo, este pistón se debe mover. Si no cambia el volumen, no realiza ni un trabajo. El trabajo va a ser cero. Por eso es que tenemos que el trabajo va a ser la presión por diferencial de volumen. Dado que el área permanece constante, lo que varía es el desplazamiento de altura que va a tener el émbolo. O bien se comprime, o bien se expande. Eso es lo que me dice para que realice un trabajo. ¿De acuerdo? Perfecto. Aquí podemos ver un trabajo de un sistema, de un proceso de expansión o de compresión. De estos dos sistemas de acá, ¿cuál sería que estaría en compresión? ¿El 1 o el 2? Este de aquí sería el 1. El 1. El 1. En el caso de acá, la presión del émbolo va a ser la misma. Entonces, si el volumen disminuye, comprime. Si el volumen aumenta, expande. ¿De acuerdo? Bien. Si hubiera sido solamente el cilindro émbolo de acá, como lo ven aquí, ¿qué pasa con la presión? ¿Es constante o variable? Es constante. ¿Por qué? ¿Por qué sería constante? Está bien, es constante. Porque no está haciendo nada con la presión, solo la está comprimiendo. Correcto, porque aquí también pueden tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué actúa aquí afuera? La presión atmosférica. ¿La presión atmosférica va a cambiar? No va a cambiar. ¿Y el peso del émbolo cambia? Tampoco. Si hacen sumatoria de fuerzas verticales, esta presión de acá es la sumatoria de las otras dos presiones. La presión atmosférica más la presión que va a ser el peso que se va a ejercer sobre el área del émbolo. Y esa es la presión, la sumatoria de estas dos. La presión atmosférica que actúa y debido a la masa que va a tener este émbolo sobre esta área, va a originar una presión. Y esa presión más la presión atmosférica es la presión que va a tener dentro del sistema. Por eso no cambia, porque la masa del émbolo no cambia y la presión atmosférica tampoco. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí. Ya habíamos dicho que el trabajo es fuerza por un desplazamiento o por un cambio de volumen. Entonces, podemos decir lo siguiente, que la fuerza es igual a la presión por la superficie. Y el diferencial de volumen es igual a la superficie por diferencial de altura, en este caso diferencial de X, que sería la altura, que lo tenemos acá. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos. Este diferencial de volumen sería igual a la sección o la superficie por diferencial de X, que es la diferencial de altura que va a tener el émbolo. Si agarramos y reemplazamos eso en esta ecuación de acá, vamos a tener lo siguiente, que el trabajo va a ser igual a la presión por diferencial de volumen, dado que la presión va a permanecer constante, pero el volumen variable. Las secciones, tanto para el primero como para el segundo, son iguales, nunca va a cambiar. El cilindro ya tiene una sección definida. Lo que cambia solamente es la altura. La altura de acá es menor que esta altura, entonces hay un cambio de volumen. Por eso es lo que aplicamos esta ecuación de acá. Este sería un trabajo de flujo, debido a que el fluido va a estar efectuándose por un diferencial de volumen. Siempre cuando tenga un trabajo de presión por diferencial de volumen, es un trabajo de flujo. ¿De acuerdo?
El trabajo total. Para nosotros el trabajo es la sumatoria de las presiones por su debido diferencial de volumen. Aquí podemos tener que el área de trabajo de la curva de la gráfica presión-volumen, aquí está la curva, de un volumen inicial a un volumen final, tomamos una pequeña porción donde va a tener un diferencial de volumen. Entonces, para aquello, la presión que vamos a tener en este punto son distintas. Pero, en este punto donde voy a sacar una pequeña proporción de diferencial de volumen, se considera como una presión constante. Por eso es que tenemos P por diferencial de B. En este punto de acá es una pequeña proporción que yo voy a tomar a estudio. Entonces la presión en ese punto voy a considerar constante. Por un diferencial de volumen, por un delta B. Entonces ese trabajo voy a tener desde un volumen inicial a un volumen final. Entonces tengo dos puntos, uno superior y otro inferior, en el cual me va a dar que es presión por el volumen final menos el volumen inicial, que es el trabajo de flujo. Y esto sería para un proceso isobárico, proceso a presión constante. Potencia es la cantidad de trabajo efectuado por la unidad de tiempo. Se define potencia como la rapidez a la cual se efectúa un trabajo, como la rapidez de transferencia de energía en el tiempo. La velocidad es aquella que se realiza al trabajo por el sistema define como una potencia. Por ejemplo, ¿cómo defino también la potencia? Trabajo sobre tiempo. O fuerza por velocidad. Entonces, el trabajo siempre va a estar por la unidad de tiempo. Y puede ser una fuerza aplicada por una determinada velocidad. Se mide en kilowatts o en caballo vapor o horsepower. ¿De acuerdo? ¿Qué es calor? El calor se define como la forma de energía que se transfiere en dos sistemas. En un sistema o en el exterior, debido a una diferencia de temperatura. Ahora, una definición más directa de calor, ¿qué sería? En su propia palabra, ¿cómo sería calor? ¿Qué es para usted el calor? Bien, fíjense en este detalle. Se define como la forma de energía que se transfiere en dos sistemas, debido a una diferencia de temperatura. Esto de acá, yo lo puedo definir todo, diferencia de temperatura. Entonces, para que haya calor, tiene que haber una diferencia de temperatura. Entonces sería que el calor es una energía en tránsito, que va a depender de la temperatura. Si la temperatura aumenta, el calor aumenta. Si la temperatura disminuye, el calor también va a bajar. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver un ejemplo, sin ninguna transferencia a la temperatura ambiente de 25 grados centígrados. El aire se encuentra a 25 grados centígrados. Si está perdiendo calor, significa que esto de acá va a disminuir de 25 grados centígrados, pasó a 15 grados centígrados, entonces pierde calor. Entonces esto se está enfriando. Y en este otro ejemplo podemos ver también lo mismo, que aquí también está perdiendo calor a 5 grados. De la temperatura ambiente de 25, esto sigue perdiendo. ¿Qué hubiese pasado si esto hubiese sido de 45? Que la soda esté a 45 grados.
y la temperatura ambiente es de 25. ¿Qué pasa? Disminuiría el calor de la soda. Si está a 45 grados. Se evapora. ¿Cuál era la pregunta, Teo? ¿Qué pasa si la temperatura de la soda es 45 grados? ¿Pierde o gana calor? Tiene entrada y salida. Y la del ambiente de 25, ¿no? ¿Sí? Pierde calor. Tiene más alta. Pierde calor, pues, de la soda. Ya. Si la temperatura de ambiente es 25 y esto fuera 45, entonces este de acá va a perder calor, pero ¿qué va a pasar? Que esta temperatura de la soda es 45, entonces va a estar cediendo el calor. En este anterior, este de acá le transfería calor, el ambiente le transfería calor a la soda. Ahora, ¿qué va a pasar con la soda? ¿Le transfiere la soda al ambiente o el ambiente le transfiere la soda? El sistema transfiere calor al ambiente. Correcto, el sistema ahora sería al revés que esto de acá. Si esto tiene mayor temperatura, le va a ceder calor al ambiente, porque va a llegar un punto que la temperatura va a ser la temperatura de equilibrio. Que esto de acá va a transcurrir un tiempo y va a ser 25 grados. De igual manera para esto, que están ahorita enfriándose, debido a la temperatura ambiente y este que tiene mayor proporción masa, entonces va a llegar a un punto de equilibrio donde van a ser 25 grados la soda. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si el calor ingresa o estuviese saliendo, ¿qué es lo que pasa? Si el calor es mayor a 0, cuando el sistema absorbe el calor. Pero si el calor es menor a 0, es cuando el sistema cede calor. Ahora, aquí pueden ver el calor. Aplicando la primera ley de la termodinámica, me dice que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Ahora, se relaciona con los cambios de energía interna a través de la primera ley. Y el trabajo puede ser producido en el mismo estado final. Por ejemplo, el calor plantea muchas prácticas, como preguntas sobre el calor, sobre el mecanismo para la transferencia de calor y las causas de cambio de temperatura efectuadas por el calor específico. Ahora, ¿qué es para ustedes el calor específico? ¿O qué es kilocalorías? ¿Qué es kilocalorías? Es el calor necesario para calentar 1 kilogramo en 1 grado. Sí, correctamente. Muy bien. Pero no es el calor, es la capacidad necesaria para elevar. Siempre cuando hablen con calor específico, es igual como decir CP o CB. Pero este es en términos generales, que ustedes lo aprendieron en Física 2. Son capacidades caloríficas que se necesitan. ¿De acuerdo? ¿Y en BTU cómo sería? Si fuera BTU. La capacidad para calentar en 1 grado Fahrenheit 1 libra. 1 libra de masa. Correcto, muy bien. Esa definición a que yo le estoy preguntando, mayormente el ingeniero suele preguntar así también. Entonces, ustedes tienen que también saber la parte teórica como saber la parte práctica. Y eso es lo que estamos haciendo.
Aquí hay un ejemplo de una temperatura de 25 grados, se prende la estufa y esto va a aumentar a una temperatura de 80 grados. ¿Qué está pasando acá? ¿Está ganando el sistema calor o está perdiendo? ¿Gana o pierde? Gana calor. Gana calor. Porque pasa de una temperatura de 25 grados a una temperatura de 80 grados. Aquí pueden ver una curva experimental del agua con una presión de una atmósfera. El paso de lo que es el calor sensible del hielo al paso de calor latente del hielo, que va a ser agua y hielo. Sus valores correspondientes de 80 calorías sobre gramos. El del líquido, el calor latente, sería 1. Y cuando llega a pasar a agua más vapor, sería el calor latente, que sería de 540 calorías sobre gramo. Y cuando llega a pasar a vapor, su capacidad calorífica sería de 5. Y ese es el calor sensible que va a tener el vapor. Esto de aquí rara vez que le pregunte el ingeniero, pero es bueno conocerlo. Esta parte de acá es de física 2. Calorimetría. Rendimiento. ¿Qué ustedes entienden por la parte de rendimiento? Lo primero cuando le dicen rendimiento, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Bien. El rendimiento es la conversión de la transferencia de energía o desempeño que se expresa en términos de porcentaje. Siempre cuando ustedes hablen de rendimiento, es un desempeño que hace la máquina, pero en porcentaje. El funcionamiento que me puede dar esa máquina, o también lo mismo que una persona, el rendimiento que va a tener, va a depender del desempeño que haga o que esté trabajando. Entonces, el rendimiento va a ser la salida deseada sobre la entrada requerida. En pocas palabras, lo que ustedes requieren mayormente no es lo que sale. Siempre lo que sale va a ser menor a lo que es requerido. Entonces, la potencia de salida sobre la potencia de entrada es lo que van a tener acá. Ese rendimiento de un motor eléctrico se expresa a la salida de una potencia mecánica en el eje sobre la potencia eléctrica requerida por el motor o funcionamiento. Por ejemplo, ustedes cuando compran un motorcito eléctrico, viene ya dada la potencia, ¿cierto? De un HP, de 5 HP. Ahora, ese motor va a funcionar, pero la potencia que van a tener ustedes a la salida no va a ser esos 1 HP ni los 5 HP. Es menos. ¿Debido a qué? Como va a transmitir un movimiento, puede ser que tenga una pequeña pérdida. Y esa pérdida lo que me va a hacer que el rendimiento disminuya, que la potencia caiga. Y si la potencia cae, significa que la potencia de salida es menor que la potencia de entrada del motor. Entonces, a eso se le llama el rendimiento. El rendimiento no es nada más que la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Y siempre se mide en porcentaje. Aquí pueden ver el rendimiento de una bomba, la salida mecánica del fluido sobre el trabajo mecánico del eje. El rendimiento de una combustión es la cantidad de calor liberado por la combustión
sobre el poder calorífico de la combustión quemada. Lo que se quema no es lo mismo que se obtiene debido a ese combustible. Y aquí podemos ver un ejemplo. Ya, para este ejemplo, debido a que nos falta un tiempo de 1 minuto, voy a salir y me voy a volver a conectar para poder explicar los ejercicios. ¿De acuerdo? Ahorita les mando el enlace. ¿Te parece? Sí, sí. Claro.